En las palabras del paciente, este paciente nos está diciendo: doctor, cuando me sentí lo peor, me sentí 3 veces mal que cuando empecé, pero ya para el mes me sentía igual que el comienzo. Contrasten eso con la narrativa del paciente en verde, que recibió 5 millones de células CD34, que todavía es una dosis relativamente alta, 2 veces por encima del mínimo recomendado. Ese paciente nos está diciendo: doctor, cuando me sentí lo peor, me sentí 5 veces más mal que cuando comencé. Y no vine a sentirme normal, sino después de los 3 meses post-trasplante. Esto ha resultado en un estudio randomizado que recientemente se reportó en ASH el año pasado, y desafortunadamente el estudio randomizado no mostró lo mismo que vimos en el estudio retrospectivo. No hubo diferencia en carga sintomática durante los primeros 14 días entre pacientes que recibieron 10 millones de células y pacientes que recibieron 5 millones de células. Y se siguen haciendo a ver si hay diferencia en reconstitución inmunológica. Lo otro que ha cambiado, y aquí en México ha habido tanto el Grupo de Puebla como el Grupo de Monterrey fueron pioneros en cambiar dónde es que se recibe la atención médica. Los primeros 15 años de trasplante, esto se hacía exclusivamente en unidades de flujo laminar, en donde había que vestirse casi totalmente estéril, y el paciente se pasaba 30 días. De 1985 a 2011, gracias al uso de células periféricas, en donde las recuperaciones hematológicas son mucho más rápidas, gracias al uso de regímenes de condicionamiento menos tóxicos, es posible hacer trasplantes ambulatorios. El próximo paso es en realidad hacer trasplante domiciliario, trasplante en casa. Y sé que tanto el Grupo de Puebla como el Grupo de Monterrey lo han hecho, basado en realidad en la experiencia tanto española del Grupo de Barcelona como la experiencia sueca. Y esto es lo que mostraba, lo que hablaba David, que según la experiencia sueca, los pacientes que recibían trasplante domiciliario les iba mejor que los pacientes que recibían el trasplante en el hospital. Ahora recuérdense que estos grupos no son comparables. Para recibir un trasplante ambulatorio, el paciente tiene que estar en buenas condiciones, tiene que tener un ayudante, tiene que vivir en ciertas condiciones. O sea, son pacientes sesgados a ser mejores. Pero lo cierto es que a esos pacientes les fue mucho mejor. Y vean que la mortalidad temprana es extraordinariamente bajo. Posiblemente por lo que decía David, que a estos pacientes les cambia menos la flora gastrointestinal, y sabemos que la flora gastrointestinal puede estar relacionada a injerto contra huésped. Nosotros hemos querido explorar trasplante domiciliario, y uno de los retos en Nueva York es que no es fácil mudarse en la ciudad. Y por tanto, para nosotros poder hacer evaluaciones, vamos a tener que hacer evaluaciones a distancia. Y una de las experiencias que hicimos hace 2 años fue un estudio piloto de telemedicina, en donde tratábamos de hacer las evaluaciones médicas utilizando tecnología disponible en este momento que costara menos de $15,000. O sea, cámaras electrónicas, estetoscopio electrónico digital, una computadora regular que podías comprar. O sea, el grupo más avanzado es el Grupo Toronto, pero el Grupo Toronto tiene una infraestructura que cuesta más de $10 millones. Nosotros queríamos explorar telemedicina con una infraestructura que costara menos de $20,000. Entonces, hicimos varias pruebas. Para el momento que terminamos el estudio, habíamos visto alrededor de 30 pacientes en distintas, vamos a decir, etapas. Para el momento de ingreso, como una evaluación hospitalaria, para el momento de egreso y como una evaluación ambulatoria. Interesante que cuando se le preguntó a los médicos qué les pareció la evaluación con telemedicina, la mayoría les pareció que era o mediocre o mala. Parte era porque no sabían usar el estetoscopio, la cámara no funcionaba, no había luz en el cuarto, cantidad de cosas. Pero lo cierto es que a los médicos no les gustó la telemedicina con los elementos que nosotros utilizamos, que eran relativamente poco expensivos, poco caros, algo que se podría hacer en Latinoamérica, porque en Latinoamérica no puedes montar lo que se montó en Canadá, porque es una infraestructura de $100 millones, porque la gente que vive en el norte de Canadá no puede estar viajando para el centro de trasplante durante 6 meses del año, porque las nieves no los deja salir.
En los Estados Unidos eso no va a ser la situación. Sin embargo, a los pacientes no les importó. A los pacientes en realidad les pareció simpática la idea y estarían dispuestos a seguir recibiendo su atención médica virtualmente por telemedicina, siempre y cuando el médico estaba cómodo con ella. Entonces ahorita estamos explorando una segunda generación de elementos de telemedicina, a ver si hay algunos elementos del examen médico que se pueden hacer virtualmente y lo podemos llevar a el programa piloto de trasplante domiciliario que esperemos empezar para el fin de año. ¿Es posible un trasplante perfecto en un trasplante allogeneico? Y de nuevo aquí por lo menos sabemos que la carga sintomática de un trasplante allogeneico, la fatiga, el cansancio, la falta de apetito, es mucho debido a altos niveles de interleuquina 6. Recientemente el grupo australiano mostró que bloqueando interleuquina 6 se podía disminuir los efectos de injerto contra huésped, y esto también es un estudio que empezamos a hacer para el año que viene, buscando bloquear interleuquina 6 para disminuir tanto el riesgo como injerto contra huésped, como para disminuir la carga sintomática del trasplante. Aquí, igual que en el trasplante autólogo, el reto es la mortalidad temprana. Aquí es mortalidad temprana por el tratamiento y mortalidad temprana por recaída. Y estas son las curvas de leucemia mieloide crónica, que es la enfermedad con los mejores resultados para este momento. Y no es todo enfermedad maligna, porque aún los pacientes con anemia plástica menos de 20 años, existe una mortalidad temprana de 5%. O sea que sabemos que tenemos que poder mejorar esa mortalidad temprana. ¿De qué se muere la gente? Se muere de injerto contra huésped, se mueren de recaída y se mueren de complicaciones infecciosas. ¿Qué podemos hacer para tratar de disminuirlo? Bueno, lo que tenemos que dejar de hacer es lo que hemos estado haciendo durante los últimos 50 años, que administramos la droga, infundimos la célula y empezamos a rezar para que las vainas funcionen. ¿Okay? Y creo que eso es esencial que dejemos de hacerlo. Y existen cosas que podemos hacer en cada uno de estos pasos para mejorar los resultados hoy mismo. Bueno, voy a hablar un poco de selección de células CD34 y depresión de linfocitos T, que es la manera más efectiva de prevenir injerto contra huésped. Un solo estudio randomizado se ha hecho con un anticuerpo monoclonal que se llamaba T10B9, necesitando inmunosupresión post-trasplante porque no era muy bueno. En este estudio no hubo diferencia en sobrevía global, sobrevía libre de eventos en pacientes con leucemia aguda, y es el estudio que más se ha utilizado para decir, la gente que tiene depresión de linfocitos T recae más. Recae más solamente en leucemia mieloide crónica. Pero creo que lo que más este estudio es viejo, es obsoleto, ya este anticuerpo no se usa, y el tipo de tipiaje tisular que se utilizó para este estudio no era molecular, o sea que esta gente ni siquiera era probablemente 100% compatible. Pero lo que quiero que vean en el gráfico es que los pacientes que recibieron el trasplante depletado de linfocitos T tuvieron mucho menor toxicidad al régimen condicionante. Lo que significa que el eliminar las células T nos ayuda a dar un régimen condicionante más intenso. Y puede ser uno de los beneficios de la selección CD34E que nos permite dar regímenes de acondicionamiento más intensos, que nos permiten eliminar más células leucémicas, que nos permiten reducir el riesgo de recaída, a pesar de disminuir el efecto de injerto contra huésped. Este es un estudio moderno, fue un estudio que hizo el doctor Pasquini con el doctor O'Reilly, comparando dos estudios que se hicieron al mismo momento en el Grupo Cooperativo de Trasplante Nacional. El primer estudio, el 0101, era un estudio randomizado de fluconazol versus foriconazol. Y ahí habían 84 pacientes con leucemia mieloide aguda que tuvieron un trasplante de hermano y hermana en primera remisión o segunda remisión, recibiendo profilaxia e injerto contra huésped con tacrolimus y metotrexate. El otro estudio es un estudio fase 2, utilizando depresión de células CD34 con el aparato Clinimax sin inmunosupresión post-trasplante. Y habían 44 pacientes con los mismos criterios de elegibilidad.
¿Cuáles fueron los resultados de ese análisis?